Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos el cine sin filtros, con opinión clara y directa. Hoy vamos a hablar de una película que ha dejado huella en el género de fantasía oscura y lo sobrenatural, Constantine, estrenada en 2005. Esta película nos presenta a John Constantine, un exorcista con un destino condenado, atrapado entre el cielo y el infierno, que intenta ganar su redención expulsando demonios de la tierra. Pero lo interesante no es solo su historia, sino el mundo que lo rodea. Un universo oscuro donde ángeles y demonios viven entre nosotros, ocultos a simple vista, influyendo en el destino de la humanidad. Lo que hace especial a Constantine no es únicamente su acción o sus efectos visuales, sino la forma en que mezcla religión, filosofía y horror sobrenatural en una sola narrativa. Es una historia donde nada es completamente bueno o malo, y donde incluso los seres celestiales tienen motivaciones cuestionables. En este video, vamos a analizar si esta película realmente vale la pena verla hoy en día, cómo funciona su historia, sus personajes, su atmósfera, y qué la hace diferente dentro del cine de su género. También hablaremos de lo que funciona bien y lo que podría no convencer a todos los espectadores. Así que acompáñenme en este análisis completo, aquí en Remán Crítica, donde el cine se ve con ojos críticos y sin rodeos. Vamos a empezar. La película Constantine, 2005, reúne un elenco sólido encabezado por actores reconocidos de Hollywood y figuras que aportan distintas capas de interpretación a una historia compleja de fantasía oscura, religión y conflicto sobrenatural. Cada actor no solo interpreta un papel, sino que contribuye a construir un universo donde el bien y el mal no son absolutos, sino fuerzas en constante negociación. A continuación, se presenta un análisis detallado del reparto principal y su trabajo dentro de la película, explicado en profundidad. El papel central de John Constantine está interpretado por Keanu Reeves, quien ofrece una actuación contenida, introspectiva y deliberadamente distante. Constantine es un exorcista cínico, enfermo terminal y condenado al infierno, lo que exige del actor una interpretación que combine frialdad emocional con un profundo sufrimiento interno. Reeves construye al personaje con un lenguaje corporal minimalista, miradas pesadas y una voz baja que refuerza la idea de un hombre agotado por el mundo sobrenatural. Su actuación no se basa en explosiones emocionales, sino en la represión constante de ellas. Este enfoque encaja con la naturaleza del personaje, que vive entre la resignación y la esperanza de redención. Keanu Reeves también aporta una dimensión de antihéroe moderno, alejado del tradicional salvador moral, mostrando a Constantine como alguien que hace lo correcto por razones ambiguas, más personales que espirituales. El personaje de Angela Dodson, interpretado por Rachel Weisz, es fundamental para equilibrar la historia desde una perspectiva humana y emocional. Rachel Weisz interpreta a una mujer fuerte, determinada y profundamente afectada por la muerte de su hermana gemela. Su actuación se basa en la intensidad emocional y la vulnerabilidad progresiva del personaje. A medida que Angela se adentra en el mundo sobrenatural, Weisz transforma su interpretación desde una detective escéptica hasta una figura que empieza a aceptar lo imposible. Su trabajo en la película destaca especialmente en las escenas donde su personaje comienza a experimentar visiones y conexiones psíquicas, mostrando confusión, miedo y fascinación al mismo tiempo. Weisz logra transmitir el conflicto interno entre la razón policial y la aceptación de lo sobrenatural, convirtiendo a Angela en una pieza clave del desarrollo narrativo. El personaje de Chaz Kramer es interpretado por Shia LaBeouf, quien en ese momento se encontraba en una etapa temprana de su carrera. Chaz es el aprendiz y asistente de Constantine, un joven entusiasta que admira profundamente al protagonista. LaBeouf aporta energía juvenil y una sensibilidad emocional que contrasta con la frialdad de Constantine. Su interpretación muestra evolución a lo largo de la película. Comienza como un personaje aparentemente ligero y algo ingenuo, pero con el desarrollo de la historia, se revela su verdadera importancia dentro del mundo sobrenatural. El actor logra equilibrar humor, admiración y tragedia, especialmente en las escenas donde Chaz enfrenta consecuencias directas del conflicto entre demonios y humanos. El papel del detective Joey, Angela, en su dimensión espiritual, está complementado por el trabajo de Djimon Hounsou, quien interpreta a Papa Midnight. Este personaje es un intermediario entre el mundo humano y el sobrenatural, dueño de un club neutral donde se negocian pactos, información y objetos mágicos.
Hong-soo aporta una presencia imponente, con una actuación que mezcla autoridad, calma y peligro latente. Su personaje no pertenece ni al cielo ni al infierno, lo que le permite observar ambos lados con una neutralidad calculada. El actor transmite la sensación de alguien que ha visto demasiado del mundo oculto y que ha aprendido a sobrevivir en él sin tomar partido. Su interpretación es clave para expandir la mitología de la película. El antagonista Baltasar es interpretado por Gavin Rossdale, conocido también por su carrera musical. En la película, Rossdale ofrece una actuación inquietante y elegante, construyendo a un demonio que no es simplemente violento, sino manipulador y estratégico. Baltasar actúa como un agente del caos con inteligencia fría, moviéndose entre humanos y demonios con la misma facilidad. La interpretación de Rossdale se centra en gestos sutiles, una sonrisa permanente y una calma que resulta perturbadora. Su trabajo ayuda a reforzar la idea de que el mal en el universo de la película no siempre es explosivo, sino también sofisticado y calculador. El personaje del arcángel Gabriel es interpretado por Tilda Swinton, quien ofrece una de las actuaciones más memorables de la película. Gabriel no es un ángel tradicionalmente benevolente, sino una figura ambigua con una visión extrema del orden divino. Swinton interpreta al personaje con una mezcla de serenidad, frialdad y una especie de superioridad moral distorsionada. Su actuación se caracteriza por movimientos controlados, una voz suave pero firme, y una presencia casi andrógina que refuerza la naturaleza no humana del personaje. Gabriel cree que el sufrimiento humano es necesario para alcanzar la iluminación, y Swinton logra transmitir esa convicción sin necesidad de exageración emocional. Su interpretación añade complejidad al conflicto moral de la película, mostrando que incluso los seres celestiales pueden tener ideologías peligrosas. El papel de Lucifer es interpretado por Peter Stormare, quien ofrece una de las versiones más distintivas del diablo en el cine moderno. Stormare construye a Lucifer como una figura elegante, tranquila y casi carismática, en lugar de un monstruo tradicional. Su interpretación es inquietante precisamente por su calma absoluta. Lucifer aparece como alguien que no necesita violencia para imponer autoridad, sino que lo hace mediante presencia y control psicológico. El actor utiliza pausas largas, movimientos lentos y una voz suave para generar una sensación de incomodidad constante. Su versión del infierno no es caótica, sino metódica, lo que hace que su aparición en la película sea aún más impactante. El personaje de Isabel Dodson, la hermana de Angela, es interpretado por Prison Break actress Pruitt Taylor Beans, actor en realidad masculino que interpreta al medium Alex, mientras Isabel es interpretada por Annabelle Wallis en otras producciones no relacionadas. En esta película, el rol relevante femenino vinculado al caso es complejo dentro del guión. En la narrativa de Constantine, Isabel es una figura clave cuya muerte desencadena toda la investigación. Su presencia en pantalla es breve, pero su impacto narrativo es profundo, ya que su destino conecta directamente con el equilibrio entre los mundos. El trabajo de la actriz que la representa se basa en transmitir fragilidad, espiritualidad y un sentido de desesperación silenciosa. El personaje de Detective Wise, interpretado por Pruitt Taylor Beans, aporta una dimensión más terrenal a la historia. Su actuación se centra en la normalidad dentro de un mundo extraordinario. Beans interpreta a un policía escéptico, cansado y racional, que representa la mirada del mundo humano común frente a lo sobrenatural. Su trabajo actoral es más discreto, pero importante para mantener el equilibrio entre la investigación policial y el horror sobrenatural. A nivel de dirección de actores, la película exige que el elenco mantenga un tono coherente de oscuridad contenida. No hay interpretaciones excesivamente teatrales. Incluso los personajes sobrenaturales se presentan con naturalidad inquietante. Esto permite que el mundo de la película funcione como una extensión de la realidad, donde lo imposible coexiste con lo cotidiano. Cada actor contribuye a esta atmósfera, evitando el exceso emocional y apostando por una interpretación más interna. El conjunto del reparto funciona como un sistema interconectado, donde cada personaje representa una fuerza dentro del conflicto espiritual. Constantine como el humano condenado, Ángela como la sensibilidad emocional, Gabriel como el dogma celestial, Lucifer como la inevitabilidad infernal, y los personajes secundarios como mediadores del equilibrio. Las actuaciones no solo construyen personajes individuales, sino que sostienen la estructura filosófica de la historia. En conjunto,
el elenco de Constantine logra dar vida a un universo complejo, donde la lucha entre el cielo y el infierno no es solo física, sino también ideológica y emocional. Cada actor aporta una interpretación que refuerza el tono sombrío, ambiguo y profundamente humano de la película, haciendo que su historia trascienda el simple género de acción sobrenatural y se convierta en una reflexión sobre la culpa, la redención y el destino. La película Constantine, 2005, destaca no solo por su historia de fantasía oscura y elementos sobrenaturales, sino también por un elenco cuidadosamente seleccionado que logra dar vida a un universo complejo donde el cielo, el infierno y la humanidad se cruzan constantemente. Cada actor interpreta un papel que no se limita a la acción o al diálogo, sino que representa una idea dentro del conflicto espiritual central de la obra. El resultado es un conjunto de interpretaciones que construyen una atmósfera coherente, sombría y profundamente simbólica. El personaje principal, John Constantine, es interpretado por Keanu Reeves, quien ofrece una actuación basada en la contención emocional y la carga psicológica. Constantine es un exorcista condenado a morir y arrastrar su alma al infierno, lo que convierte cada una de sus acciones en un intento desesperado por obtener redención. Reeves construye este personaje con una actuación silenciosa, basada en miradas cansadas, movimientos lentos y una voz baja que transmite agotamiento existencial. Su trabajo no busca la teatralidad, sino la sensación de un hombre que ha visto demasiado del mundo sobrenatural y ha perdido la fe en casi todo. Sin embargo, debajo de esa superficie fría, el actor logra transmitir una lucha interna constante entre el egoísmo y la necesidad de hacer lo correcto. Esta dualidad es clave para el personaje, ya que Constantine no es un héroe tradicional, sino alguien que actúa por motivos ambiguos que evolucionan con la historia. El personaje de Angela Dodson, interpretado por Rachel Weisz, es el contrapunto emocional de la película. Angela es una detective que investiga la muerte de su hermana gemela y que poco a poco se ve arrastrada al mundo sobrenatural. Rachel Weisz construye su interpretación desde la vulnerabilidad inicial hasta la determinación creciente. Su actuación se centra en la intensidad emocional, especialmente en las escenas donde su personaje enfrenta la pérdida, la duda y la revelación de que la realidad es mucho más compleja de lo que pensaba. Weisz logra transmitir el conflicto entre la lógica policial y la aceptación de lo inexplicable, lo que convierte a Angela en una figura esencial para conectar al público con la historia. Su doble papel como Angela e Isabel Dodson añade una dimensión adicional, ya que representa tanto la investigadora como la víctima dentro del mismo conflicto espiritual. El papel de Chaz Kramer es interpretado por Shia LaBeouf, quien aporta energía juvenil y sensibilidad emocional al relato. Chaz es el aprendiz y asistente de Constantine, un joven entusiasta que admira profundamente al protagonista. LaBeouf interpreta este personaje con una mezcla de admiración, ingenuidad y evolución progresiva. Al inicio, Chaz parece un personaje secundario ligero, pero con el desarrollo de la trama se revela su importancia dentro del mundo sobrenatural. LaBeouf logra equilibrar momentos de humor con escenas de tensión, mostrando cómo su personaje pasa de ser un seguidor a alguien directamente afectado por las fuerzas demoníacas. Su actuación representa la perspectiva del aprendiz que aún cree en la posibilidad de hacer el bien, incluso en un mundo corrupto por fuerzas invisibles. El personaje de Papa Midnight, interpretado por Djimon Hounsou, introduce una dimensión neutral dentro del universo de la película. Papa Midnight es un intermediario entre el mundo humano y el sobrenatural, dueño de un club donde se negocian pactos, información y objetos mágicos. Hounsou ofrece una actuación marcada por la autoridad tranquila y la inteligencia estratégica. Su personaje no se inclina ni hacia el bien ni hacia el mal, sino que busca sobrevivir dentro de ambos sistemas. Esta neutralidad lo convierte en una figura compleja, y el actor logra transmitir la idea de alguien que ha aprendido a manejar el caos sobrenatural con pragmatismo. Su presencia en pantalla aporta profundidad al mundo de la película, mostrando que no todos los personajes están alineados con las fuerzas extremas del cielo o el infierno. El arcángel Gabriel es interpretado por Tilda Swinton, quien ofrece una de las actuaciones más singulares de la película. Gabriel no es un ángel convencional, sino una figura con una visión extrema del orden divino. Swinton construye al personaje con una estética andrógina, movimientos controlados y una voz suave pero firme. Su interpretación transmite una mezcla de serenidad y frialdad que resulta inquietante,
ya que su personaje cree que el sufrimiento humano es necesario para alcanzar la verdadera iluminación. La actriz evita cualquier expresión emocional excesiva, lo que refuerza la naturaleza inhumana del personaje. Gabriel no actúa desde la compasión, sino desde una ideología rígida que la convierte en una antagonista moralmente compleja. Su trabajo actoral es fundamental para mostrar que incluso los seres celestiales pueden tener creencias peligrosas. El personaje de Lucifer es interpretado por Peter Stormare, quien presenta una versión del diablo completamente alejada de los estereotipos tradicionales. En lugar de un demonio violento o grotesco, Stormare interpreta a Lucifer como una figura elegante, calmada y casi hipnótica. Su actuación se basa en la tranquilidad absoluta, lo que genera un contraste inquietante con su identidad. Lucifer en esta versión no necesita alzar la voz ni mostrar agresividad. Su poder radica en su presencia y en su capacidad de manipulación sutil. Stormare utiliza pausas largas, movimientos lentos y una sonrisa controlada para crear una sensación constante de incomodidad. Esta interpretación refuerza la idea de que el infierno no es caos, sino orden absoluto bajo una lógica fría y despiadada. El antagonista Baltasar es interpretado por Gavin Rossdale, quien aporta una presencia elegante y amenazante al mismo tiempo. Baltasar es un demonio que actúa con inteligencia estratégica, manipulando eventos desde las sombras para favorecer el plan de Mammon, el hijo de Lucifer. Rossdale interpreta al personaje con una calma inquietante, utilizando una sonrisa constante y una actitud aparentemente relajada que oculta sus verdaderas intenciones. Su actuación refuerza la idea de que el mal no siempre es visible o caótico, sino que puede presentarse de forma sofisticada y calculada. Este enfoque contribuye a la atmósfera general de la película, donde las fuerzas oscuras operan de manera sutil dentro del mundo humano. El personaje del padre Hennessy es interpretado por Pruitt Taylor Vince, quien ofrece una actuación centrada en la fragilidad humana. Hennessy es un sacerdote alcohólico que tiene la capacidad de comunicarse con los muertos, lo que lo convierte en un personaje trágico dentro de la historia. Vince interpreta a Hennessy con una mezcla de desesperación, culpa y sensibilidad espiritual. Su personaje representa la lucha interna entre la fe y la decadencia personal. A pesar de su debilidad física y emocional, Hennessy posee un don que lo conecta directamente con el mundo sobrenatural, lo que lo convierte en una pieza clave dentro del desarrollo de la trama. El detective Weiss, interpretado por Kevin Dunn, aporta una perspectiva más racional y terrenal. Weiss es un policía escéptico que intenta explicar los eventos desde una lógica convencional, incluso cuando la evidencia apunta hacia lo sobrenatural. Dunn interpreta este papel con naturalidad, mostrando a un hombre cansado de su trabajo, pero aún aferrado a la lógica como herramienta principal. Su personaje funciona como un ancla dentro de la historia, representando la resistencia del mundo humano común frente a lo inexplicable. El conjunto del reparto de Constantine funciona como un sistema equilibrado, donde cada actor representa una fuerza dentro del conflicto central. Constantine encarna la redención imposible, Ángela, la conexión humana con lo sobrenatural, Chas, la inocencia y evolución, Papa Midnight, la neutralidad pragmática, Gabriel, el dogma celestial extremo, Lucifer, la autoridad infernal absoluta, Baltasar, la manipulación estratégica, Hennessy, la fragilidad espiritual, y Weiss, la racionalidad humana. Cada interpretación está diseñada para reforzar el tono filosófico de la película, donde no existe una división simple entre el bien y el mal. En lugar de ello, los personajes representan distintas visiones del poder, la fe y el sufrimiento. El trabajo de los actores no se limita a la interpretación individual, sino que contribuye a construir un universo coherente, donde cada figura tiene un papel dentro del equilibrio entre fuerzas opuestas. En conjunto, el elenco de Constantine logra transformar una historia sobrenatural en una exploración profunda de la moralidad, el destino y la redención. Cada actor aporta una interpretación que va más allá del diálogo o la acción, construyendo personajes que funcionan como símbolos dentro de una narrativa más amplia. Esto convierte a la película en una obra donde las actuaciones son esenciales no solo para contar la historia, sino para darle significado. La película Constantine, 2005, es una obra de fantasía oscura que mezcla elementos de terror sobrenatural, acción y drama filosófico. Dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Keanu Reeves, la película adapta libremente el universo del cómic Hellblazer,
aunque toma bastantes libertades respecto al material original. Su propuesta es la de un mundo contemporáneo, donde el cielo y el infierno existen de manera literal, pero permanecen ocultos a la mayoría de los humanos. En este contexto, la historia sigue a un exorcista condenado, que intenta ganarse la redención expulsando demonios de la tierra. Desde el punto de vista narrativo, la película presenta una trama que combina investigación policial con elementos sobrenaturales. El protagonista, John Constantine, se ve envuelto en una serie de eventos relacionados con la muerte de una joven y el posible intento de una entidad demoníaca de romper el equilibrio entre el cielo y el infierno. Esta mezcla de géneros hace que la película tenga un ritmo particular, alternando momentos de investigación, acción sobrenatural y reflexiones sobre la fe, la culpa y la redención. Aunque la historia puede parecer compleja en algunos puntos, mantiene una coherencia interna que permite seguir el hilo principal sin demasiadas dificultades. Uno de los aspectos más destacables de la película es su atmósfera visual. El diseño de producción crea un Los Ángeles sombrío, lleno de sombras, reflejos distorsionados y espacios liminales que refuerzan la idea de un mundo dividido entre lo visible y lo oculto. La estética general es oscura, pero no caótica. Más bien, transmite una sensación de decadencia controlada, donde lo sobrenatural se manifiesta de manera sutil dentro de lo cotidiano. Este enfoque visual ayuda a construir una experiencia inmersiva que sostiene el tono filosófico de la historia. La actuación de Keanu Reeves como Constantine es uno de los elementos más discutidos de la película. Su interpretación se basa en la contención emocional, mostrando a un personaje agotado, cínico y profundamente marcado por su destino. Constantine no es un héroe tradicional, sino un hombre que actúa por motivos personales, especialmente el deseo de evitar su condena eterna. Reeves logra transmitir esta ambigüedad moral a través de gestos mínimos y una actitud distante. Aunque algunos espectadores consideran que su estilo es demasiado frío, esta elección encaja con la naturaleza del personaje, que vive en un estado constante de resignación. Rachel Weisz, en el papel de Angela Dodson, aporta el componente emocional de la historia. Su personaje representa la perspectiva humana dentro de un mundo dominado por fuerzas sobrenaturales. Weisz interpreta a una mujer decidida a descubrir la verdad detrás de la muerte de su hermana, lo que la lleva a enfrentarse a realidades que desafían su comprensión. Su actuación destaca por la intensidad emocional y la evolución progresiva del personaje, que pasa del escepticismo a la aceptación de lo imposible. Esta transformación es uno de los pilares narrativos de la película. En cuanto a los personajes secundarios, destacan interpretaciones como la de Tilda Swinton en el papel del Arcángel Gabriel. Su actuación es particularmente llamativa por la forma en que rompe con la imagen tradicional de los ángeles. Gabriel no es una figura benevolente, sino un ser con una visión extrema del equilibrio divino, lo que introduce una dimensión moral compleja en la historia. Swinton interpreta este papel con una mezcla de serenidad y frialdad que resulta inquietante, reforzando la idea de que incluso las entidades celestiales pueden tener ideologías peligrosas. Peter Stormare, como Lucifer, ofrece una de las interpretaciones más memorables de la película. Su versión del diablo es elegante, tranquila y casi hipnótica, lo que contrasta con las representaciones tradicionales del infierno como caos absoluto. Este Lucifer no necesita violencia para imponer su presencia. Su poder radica en la calma absoluta y en la sensación de inevitabilidad que transmite. Stormare logra crear un personaje que resulta inquietante precisamente por su aparente serenidad. Desde el punto de vista temático, la película explora cuestiones como la redención, el libre albedrío y el destino. Constantine es un personaje atrapado entre dos fuerzas superiores, condenado por sus decisiones pasadas, pero aún intentando modificar su destino a través de acciones presentes. Este conflicto interno es uno de los ejes centrales de la historia y le da profundidad filosófica a la narrativa. La película sugiere que incluso en un sistema aparentemente rígido como el del cielo y el infierno, existen márgenes de elección que pueden alterar el resultado final. En términos de ritmo, la película tiene un desarrollo que puede resultar irregular para algunos espectadores. La primera mitad se centra en la construcción del mundo y la introducción de los personajes, mientras que la segunda mitad se enfoca en la resolución del conflicto principal. Este cambio de ritmo es intencional, pero puede generar la sensación de que la historia tarda en alcanzar su punto más intenso. Sin embargo, el clímax compensa este desarrollo con escenas visualmente impactantes y momentos de alta tensión narrativa. Los efectos especiales
aunque propios de su época, cumplen una función importante en la construcción del mundo sobrenatural. Las representaciones de demonios, posesiones y transiciones entre dimensiones están diseñadas para reforzar la sensación de que existe una realidad oculta bajo la superficie del mundo cotidiano. Aunque algunos efectos pueden parecer envejecidos, según los estándares actuales, siguen siendo funcionales dentro del contexto narrativo. En cuanto al sonido y la música, la película utiliza una banda sonora que refuerza el tono oscuro y melancólico de la historia. Los momentos de tensión están acompañados por composiciones que enfatizan la sensación de peligro y misterio, mientras que las escenas más introspectivas utilizan sonidos más suaves y atmosféricos. Este uso del sonido contribuye a la inmersión general del espectador. Desde una perspectiva crítica, la película ha tenido opiniones divididas. Algunos espectadores valoran su enfoque visual, su atmósfera y su reinterpretación del género de exorcismos y demonios. Otros critican la libertad que toma respecto al material original y el ritmo irregular de la narrativa. Sin embargo, es innegable que la película ha desarrollado un estatus de culto con el paso del tiempo, especialmente entre los fans del género sobrenatural. En cuanto a si la película es recomendable o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan de historias oscuras, mundos sobrenaturales y temas filosóficos relacionados con la religión y la moralidad, la película ofrece una experiencia interesante y visualmente atractiva. Su enfoque no es el de una película de acción convencional, sino el de una historia que combina espectáculo visual con reflexión temática. Para espectadores que buscan una narrativa rápida, lineal o centrada exclusivamente en la acción, la película puede resultar menos satisfactoria. Su ritmo pausado en ciertos momentos y su énfasis en la atmósfera pueden no encajar con expectativas más directas. Sin embargo, incluso en esos casos, la película ofrece suficientes elementos visuales y conceptuales para mantener el interés. En conclusión, Constantine es una película que destaca más por su atmósfera, su estética y sus interpretaciones que por la complejidad de su trama. No es una obra perfecta ni pretende serlo, pero sí es una propuesta sólida dentro del cine de fantasía oscura. Su exploración de temas como la redención, el destino y la ambigüedad moral la convierten en una película con capas de interpretación que pueden apreciarse mejor en revisiones posteriores. Sí es una película recomendable, especialmente si se entiende dentro de su contexto y género. No busca ofrecer respuestas simples, ni un héroe tradicional, sino un protagonista roto, en un mundo donde las reglas espirituales son más complejas de lo que parecen. Por eso, sigue siendo una obra interesante, incluso muchos años después de su estreno. La película Constantine, 2005, es un ejemplo interesante del uso de efectos visuales, VFX, y CGI en el cine de fantasía oscura de principios de los años 2000. Aunque no pertenece a la era moderna del CGI hiperrealista, sí representa una etapa de transición en la que Hollywood empezaba a combinar efectos prácticos con imágenes generadas por computadora para construir mundos sobrenaturales más creíbles. En esta película, los efectos visuales no están diseñados únicamente para impresionar, sino para reforzar la idea central de la historia: un mundo donde lo invisible coexiste con la realidad cotidiana. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en la película es la representación del mundo espiritual, especialmente la manera en que se muestran los demonios y las entidades sobrenaturales. En lugar de depender exclusivamente de criaturas digitales complejas, el equipo de efectos opta por una mezcla de maquillaje, prótesis y CGI sutil. Esto permite que los demonios no parezcan completamente artificiales, sino integrados en el entorno humano. Por ejemplo, muchas posesiones demoníacas se muestran a través de distorsiones físicas del cuerpo humano, como deformaciones faciales, movimientos antinaturales o cambios en la textura de la piel, reforzados digitalmente en postproducción. Uno de los elementos más recordados visualmente es la representación de la segunda vista de John Constantine. Cuando el protagonista percibe el mundo oculto, el entorno se transforma digitalmente para revelar demonios camuflados entre los humanos. Este efecto se logra mediante una combinación de capas CGI superpuestas sobre escenas reales, donde el entorno cotidiano se mantiene intacto, pero se revelan criaturas escondidas bajo apariencias humanas. El resultado es un contraste visual fuerte que transmite la idea de que la realidad está llena de capas invisibles. Otro uso importante del CGI en la película es la creación de portales entre dimensiones.
En varias escenas, especialmente cuando se muestran transiciones entre el mundo humano, el cielo y el infierno, se utilizan efectos digitales para representar rupturas en la realidad. Estos portales suelen presentarse como distorsiones del espacio, donde la luz, el aire y la materia parecen descomponerse o reorganizarse. Aunque los efectos pueden parecer simples comparados con estándares actuales, en su momento fueron efectivos para transmitir la sensación de tránsito entre dimensiones espirituales. El infierno en la película es uno de los logros visuales más interesantes del proyecto. En lugar de representar un inframundo lleno de fuego y criaturas grotescas tradicionales, el equipo de VFX opta por una versión más conceptual y abstracta. El infierno aparece como una versión distorsionada y quemada de Los Ángeles, donde el cielo es oscuro, el aire es pesado y el entorno parece constantemente en descomposición. Este efecto se logra mediante una combinación de matte paintings digitales, corrección de color extrema y efectos atmosféricos como humo, cenizas y deformación del horizonte. El resultado es un espacio visualmente opresivo que transmite desesperación sin necesidad de mostrar constantemente criaturas demoníacas. El personaje de Lucifer, interpretado físicamente por Peter Stormare, también incluye un uso mínimo pero efectivo de CGI. Aunque la actuación es principalmente práctica, se utilizan efectos digitales sutiles para mejorar la luminosidad del personaje, su aparición en escenas sobrenaturales y ciertos elementos visuales como la alteración del entorno cuando está presente. En lugar de transformar completamente al personaje en una criatura digital, el enfoque fue mantenerlo humano, pero rodeado de un aura visual inquietante. Las escenas de exorcismo son otro punto clave del uso de efectos visuales. En estas secuencias, el CGI se combina con efectos prácticos como humo, iluminación dinámica y maquillaje extremo. Cuando los demonios son expulsados de los cuerpos humanos, se utilizan efectos de energía, distorsión del aire y explosiones de luz para representar la salida de entidades invisibles. Estos efectos no buscan ser realistas en sentido científico, sino simbólicos, representando la lucha entre fuerzas espirituales. Un elemento visual importante es el tratamiento del velo entre el mundo humano y el mundo sobrenatural. Este concepto se representa mediante efectos de transición digital que alteran ligeramente la percepción de la realidad. Por ejemplo, cuando Constantine activa su visión espiritual, el entorno cambia de manera progresiva. Los colores se vuelven más fríos o saturados, las sombras se alargan y aparecen capas invisibles que revelan demonios ocultos. Este tipo de transformación visual es logrado mediante composición digital y manipulación de color en postproducción. La escena del hospital psiquiátrico es una de las más complejas en términos de VFX. En este lugar, la realidad comienza a colapsar debido a la presencia de fuerzas demoníacas. Aquí se utilizan efectos de distorsión espacial, donde los pasillos parecen infinitos o repetitivos, y las puertas conducen a espacios imposibles. Estos efectos se logran combinando sets físicos con extensiones digitales, creando la ilusión de un entorno que desafía las leyes de la física. También es importante mencionar el uso del CGI en la representación de Mamón, el hijo de Lucifer. Aunque su forma final no es completamente digital en toda la película, su presencia se sugiere mediante efectos de energía, sombras y distorsiones del entorno. En las escenas donde intenta manifestarse, el mundo físico se ve afectado por vibraciones visuales, cambios de iluminación y alteraciones del espacio, lo que refuerza la idea de una entidad demasiado poderosa para existir plenamente en el plano humano. El diseño de las criaturas demoníacas menores también combina maquillaje práctico con mejoras digitales. Muchos demonios tienen apariencia humana distorsionada, con ojos anormales, piel irregular o movimientos antinaturales. El CGI se utiliza principalmente para animar detalles como ojos brillantes, transformaciones rápidas o efectos de desaparición. Este enfoque híbrido ayuda a mantener una sensación de realismo físico, evitando que los demonios parezcan completamente digitales. En términos de iluminación digital, la película utiliza técnicas avanzadas para su época. Muchas escenas están diseñadas con iluminación de alto contraste, donde las sombras juegan un papel narrativo importante. El uso de luces neón, reflejos en superficies húmedas y sombras profundas ayuda a crear una atmósfera noir que refuerza el tono oscuro de la historia. El CGI se integra cuidadosamente con esta iluminación para evitar que los elementos digitales destaquen de forma artificial. Otro aspecto relevante es el uso de partículas digitales,
especialmente en escenas de transición entre mundos. Cenizas, polvo, humo y fragmentos de energía se utilizan para representar el colapso o la apertura de dimensiones. Estas partículas ayudan a dar dinamismo a escenas que, de otro modo, serían estáticas, aportando movimiento y textura al entorno visual. El diseño del cielo en la película es más sutil que el del infierno. En lugar de mostrar un paraíso tradicional, el cielo se representa mediante espacios blancos, luminosos y minimalistas. Este efecto se logra con CGI de alta exposición y fondos digitales casi vacíos, lo que contrasta con la densidad visual del infierno. Este contraste es intencional y refuerza la idea de dos extremos opuestos en términos visuales y filosóficos. En cuanto a la integración general de efectos visuales con la cinematografía, la película utiliza una combinación de cámara real y composición digital que busca mantener la coherencia visual. Los movimientos de cámara están diseñados para facilitar la inserción de elementos CGI, evitando cortes abruptos que puedan romper la inmersión. Esto es especialmente importante en escenas donde interactúan actores con criaturas o entornos digitales. Desde una perspectiva técnica, los efectos visuales de Constantine reflejan las limitaciones y fortalezas de su época. Aunque no alcanzan el nivel de detalle de producciones modernas, sí destacan por su creatividad conceptual y su integración narrativa. En lugar de depender de la espectacularidad constante, los VFX se utilizan de manera estratégica para reforzar momentos clave de la historia. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de la película no solo sirven como herramienta estética, sino como parte fundamental de su narrativa. Cada elemento digital está diseñado para reforzar la idea de un mundo oculto detrás de la realidad visible. Ya sea a través de demonios camuflados, portales dimensionales, distorsiones del espacio o representaciones abstractas del infierno, los efectos visuales contribuyen a construir una experiencia inmersiva y coherente. La película Constantine, 2005, tuvo un recorrido interesante en taquilla y en su posterior lanzamiento en formato doméstico, consolidándose con el tiempo como una obra de culto dentro del género de fantasía oscura. Aunque en su estreno no fue considerada un fenómeno arrollador, su rendimiento comercial y su vida en el mercado de DVD y Blu-ray contribuyeron a que la película mantuviera relevancia durante muchos años después de su estreno. En su lanzamiento en cines, la película llegó en un momento competitivo para el cine de superhéroes y fantasía, una época en la que el público comenzaba a mostrar un creciente interés por historias basadas en cómics. Protagonizada por Keanu Reeves, la película generó expectativas moderadas, debido tanto a su clasificación como a su enfoque oscuro y religioso, que la diferenciaba de otros títulos más convencionales del género. A pesar de no ser una producción de presupuesto masivo al nivel de otras franquicias contemporáneas, sí contaba con un respaldo sólido de estudio y una propuesta visual atractiva. En su estreno en Estados Unidos, la película tuvo un debut razonable, colocándose entre las primeras posiciones del fin de semana, aunque sin dominar completamente la taquilla. Su recaudación inicial reflejó un interés estable del público, especialmente entre los seguidores del género sobrenatural y los fans del cómic original. Sin embargo, la competencia con otras películas de acción y estrenos más orientados al gran público limitó su expansión inmediata en taquilla. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño más fuerte que en el mercado doméstico. En varios países, especialmente en Europa y América Latina, el tono oscuro y la temática sobrenatural tuvieron una mejor recepción, lo que ayudó a incrementar significativamente su recaudación global. Este comportamiento es común en películas con elementos religiosos o filosóficos, que suelen encontrar audiencias más amplias fuera del mercado estadounidense cuando están bien ejecutadas visualmente. El presupuesto de producción de la película se mantuvo en un rango medio para una producción de Hollywood de ese tipo. Esto permitió invertir de manera equilibrada en efectos visuales, diseño de producción y elenco, sin llegar a los niveles de riesgo financiero de superproducciones más grandes. El resultado fue una película que, aunque no fue un éxito explosivo inmediato, logró recuperar su inversión y generar beneficios adicionales gracias a su rendimiento sostenido. Con el paso del tiempo, uno de los factores más importantes en la vida comercial de la película fue su desempeño en el mercado de formato doméstico. En la era del DVD, la película encontró una segunda vida significativa. Las ventas en DVD superaron las expectativas iniciales del estudio, impulsadas por el boca a boca
y por el interés creciente en películas de temática sobrenatural. Este fenómeno ayudó a transformar la percepción inicial de la película, que pasó de ser un título moderadamente exitoso a una obra con fuerte base de seguidores. El lanzamiento en DVD incluyó varias ediciones que ofrecían contenido adicional, como escenas eliminadas, material detrás de cámaras y explicaciones sobre los efectos visuales. Estos contenidos adicionales fueron especialmente valorados por los fans, ya que permitían profundizar en la construcción del mundo de la película y en su interpretación del universo sobrenatural. Este tipo de material ayudó a reforzar la conexión del público con la obra. Con la llegada del formato Blu-ray, años después, la película volvió a experimentar un resurgimiento en interés. La mejora en la calidad de imagen permitió apreciar mejor los detalles de los efectos visuales, la fotografía y la ambientación oscura de la historia. En este formato, la estética visual de la película adquirió una nueva dimensión, especialmente en escenas del infierno y en secuencias donde se utilizan efectos de luz y sombra. Además del mercado físico, la película también tuvo un impacto importante en plataformas digitales de streaming. Con el tiempo, pasó a formar parte de catálogos de múltiples servicios, lo que permitió que nuevas generaciones descubrieran la historia. Este fenómeno contribuyó a su estatus de culto, ya que el acceso continuo facilitó la revisión y reinterpretación de la película por parte de nuevas audiencias. En términos de recepción comercial a largo plazo, la película logró un equilibrio interesante entre su rendimiento inicial y su crecimiento posterior. Aunque no fue un blockbuster dominante en su estreno, su vida comercial extendida en formatos domésticos y digitales la convirtió en una producción rentable y sostenida en el tiempo. Este tipo de evolución es común en películas que combinan elementos de género con una estética distintiva. Otro aspecto relevante del rendimiento de la película es su impacto en la carrera de su protagonista, Keanu Reeves. Aunque ya era un actor reconocido antes del estreno, su interpretación de John Constantine ayudó a consolidar su imagen dentro del cine de acción y fantasía. Esto también influyó indirectamente en el interés continuo por la película en formatos posteriores, ya que Reeves desarrolló una base de fans muy sólida en los años siguientes. El lanzamiento doméstico también se benefició del crecimiento del interés por adaptaciones de cómics en general. A medida que el género de superhéroes se expandía en la década de 2010, el público comenzó a revisar producciones anteriores que habían explorado este tipo de narrativas desde ángulos diferentes. En este contexto, la película ganó relevancia como una interpretación más oscura y filosófica del género. En algunos mercados, las ediciones especiales en DVD y Blu-ray incluyeron materiales adicionales que exploraban el universo de la película, incluyendo comentarios del director y del equipo técnico. Estos elementos ayudaron a consolidar la percepción de la película como una obra con capas interpretativas más profundas que las de un simple thriller sobrenatural. Desde una perspectiva de análisis comercial, la película puede considerarse un caso de éxito moderado con crecimiento a largo plazo. No dependió exclusivamente de su estreno en cines para generar beneficios, sino que construyó su valor a través de múltiples canales de distribución. Este modelo es cada vez más relevante en la industria cinematográfica, donde el rendimiento en plataformas digitales puede ser tan importante como la taquilla inicial. El mercado internacional también jugó un papel importante en el éxito global de la película. En regiones donde el cine de fantasía y horror tiene una base sólida de seguidores, la película logró mantenerse en cartelera durante más tiempo y generar ingresos adicionales significativos. Esto ayudó a equilibrar el rendimiento global y a reforzar su viabilidad comercial. Con el tiempo, la película también ha sido objeto de análisis retrospectivo, especialmente en comunidades de cine en línea. Muchos espectadores que la vieron años después de su estreno destacan su estética visual, su tono oscuro y su enfoque poco convencional del género. Este tipo de reevaluación ha contribuido a su permanencia en la cultura popular. En conclusión, el recorrido de la película Constantine en taquilla y en formatos domésticos muestra cómo una producción puede evolucionar más allá de su estreno inicial. Aunque no fue un éxito masivo en su lanzamiento, su rendimiento internacional, su fuerte desempeño en DVD y Blu-ray y su posterior presencia en plataformas digitales la convirtieron en una obra con vida comercial prolongada. Su caso demuestra que el éxito en la industria cinematográfica no depende únicamente del estreno en salas, sino también de la capacidad de una película para mantenerse relevante a lo largo del tiempo. Gracias a su estética distintiva, su historia oscura y la interpretación de Keanu Reeves,
La película logró consolidarse como una producción rentable y culturalmente significativa dentro de su género. La película Constantine, 2005, es una obra que ha generado opiniones divididas desde su estreno, y con el paso del tiempo se ha consolidado como una película de culto dentro del cine de fantasía oscura y sobrenatural. Protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Francis Lawrence, la película combina elementos religiosos, demonología y acción sobrenatural en una narrativa que no deja indiferente. Para entender su impacto real, es importante analizar tanto sus puntos positivos como sus aspectos negativos, ya que ambos influyen en cómo se percibe la obra en la actualidad. Uno de los puntos más fuertes de la película es su atmósfera visual y su estética oscura. Desde el inicio, la película establece un tono sombrío que se mantiene durante toda la historia. El diseño de producción crea un mundo donde lo sobrenatural existe de forma oculta dentro de la realidad cotidiana. Las calles, los edificios y los espacios urbanos de Los Ángeles están representados con una iluminación fría, tonos apagados y un uso constante de sombras. Este enfoque visual ayuda a construir una sensación de misterio constante, como si algo invisible estuviera siempre presente detrás de la realidad visible. Otro punto positivo importante es la interpretación de Keanu Reeves como John Constantine. Aunque su actuación fue inicialmente recibida con opiniones mixtas debido a las diferencias con el personaje original de los cómics, con el tiempo ha sido valorada por su coherencia con el tono de la película. Reeves interpreta a un hombre cansado, cínico y emocionalmente distante, marcado por su destino condenado. Su actuación se basa en la contención, lo que refuerza la idea de un personaje que ha perdido la fe en casi todo, pero que sigue actuando por razones personales. Esta interpretación encaja bien con la narrativa filosófica de la película. La película también destaca por su construcción del mundo sobrenatural. La idea de que el cielo y el infierno existen como fuerzas reales que influyen en el mundo humano es desarrollada de forma interesante. No se presenta una visión tradicional del bien y el mal, sino un sistema más complejo, donde incluso los ángeles y demonios tienen motivaciones ambiguas. Personajes como Gabriel, interpretado por Tilda Swinton, y Lucifer, interpretado por Peter Stormare, refuerzan esta idea al mostrar que las entidades divinas no son necesariamente benevolentes o malvadas en términos absolutos. Otro aspecto positivo es el uso de efectos visuales y diseño artístico para representar lo sobrenatural. Aunque los efectos pertenecen a la época de mediados de los 2000, están bien integrados en la narrativa. Las escenas donde Constantine puede ver el mundo oculto son especialmente efectivas, ya que muestran demonios camuflados entre humanos y transformaciones visuales que alteran la percepción de la realidad. El diseño del infierno como una versión distorsionada de Los Ángeles también es un acierto visual que refuerza el tono oscuro de la historia. La película también tiene un buen ritmo en su desarrollo de misterio. La trama comienza como una investigación sobre la muerte de una mujer y poco a poco se expande hacia una conspiración sobrenatural mucho más grande. Este enfoque gradual permite que el espectador se adentre en el mundo de la película de manera progresiva, sin necesidad de explicaciones excesivamente complejas desde el inicio. La mezcla de investigación policial con elementos sobrenaturales le da un carácter diferente dentro del género. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los más importantes es la falta de fidelidad al material original de los cómics de Hellblazer. Muchos fans consideran que la versión cinematográfica se aleja demasiado del personaje original de Constantine, especialmente en aspectos como su apariencia, su origen británico y su personalidad más sarcástica y rebelde. Esta adaptación más suave y americana del personaje generó controversia en su momento. Otro punto débil es el ritmo irregular de la narrativa. Aunque la película comienza de forma interesante, en algunos momentos el desarrollo se vuelve lento o fragmentado. Hay escenas que se sienten más como exposición que como parte activa de la historia, lo que puede afectar la fluidez del relato. En la segunda mitad, la película recupera intensidad, pero el equilibrio entre explicación y acción no siempre es constante. La caracterización de algunos personajes secundarios también ha sido criticada. Aunque actores como Rachel Weisz ofrecen interpretaciones sólidas, algunos personajes no reciben suficiente desarrollo narrativo. Esto hace que ciertas relaciones o motivaciones no tengan el impacto emocional esperado. Por ejemplo, algunos antagonistas secundarios aparecen con motivaciones poco exploradas, lo que reduce su profundidad dentro de la historia. En cuanto a los efectos visuales, aunque son efectivos en muchos casos,
también muestran limitaciones propias de la época. Algunas criaturas digitales o transiciones entre dimensiones pueden parecer envejecidas según los estándares actuales. Esto no afecta gravemente la experiencia, pero sí puede reducir la inmersión en ciertos momentos para espectadores acostumbrados a efectos más modernos. Otro aspecto negativo es el tono desigual en algunas escenas. La película intenta equilibrar horror, acción, drama y elementos filosóficos, pero en ocasiones estos elementos no se integran perfectamente. Algunas escenas de acción interrumpen el ritmo contemplativo de la historia, mientras que momentos más introspectivos pueden ralentizar el avance de la trama principal. También se ha señalado que la película simplifica algunos conceptos religiosos y filosóficos. Aunque introduce ideas interesantes sobre el cielo, el infierno y el libre albedrío, no siempre profundiza en ellas de manera compleja. Esto puede dar la sensación de que la película toca temas profundos, pero no los desarrolla completamente, lo que limita su impacto intelectual. A nivel de construcción del protagonista, aunque la interpretación de Keanu Reeves es coherente, algunos espectadores consideran que el personaje carece de mayor desarrollo emocional. Constantine es presentado como un hombre atormentado, pero sus cambios internos son sutiles y no siempre claramente definidos. Esto puede hacer que el personaje se perciba más como una figura estática que como alguien en evolución constante. Otro punto negativo es que ciertos elementos de la trama resultan predecibles para espectadores familiarizados con el género sobrenatural. La estructura de investigación que lleva a conspiración demoníaca sigue patrones bastante conocidos, lo que reduce el factor sorpresa en algunos momentos. Aunque el mundo visual es original, la estructura narrativa sigue convenciones bastante tradicionales. Sin embargo, a pesar de estos problemas, la película ha logrado mantenerse relevante con el paso del tiempo. Su combinación de estética oscura, temas religiosos y enfoque filosófico la ha convertido en una obra que sigue siendo revisitada por nuevas generaciones. Además, la interpretación de Lucifer por Peter Stormare y la visión del infierno siguen siendo ampliamente elogiadas como elementos visuales memorables. En términos generales, la película funciona mejor como experiencia atmosférica que como narrativa profundamente compleja. Su mayor fortaleza es la construcción de un mundo visualmente coherente y temáticamente interesante, mientras que sus debilidades se encuentran en la adaptación del material original, el ritmo narrativo y la profundidad de algunos personajes. En conclusión, Constantine es una película que combina aciertos visuales y temáticos importantes, con ciertas limitaciones narrativas y de adaptación. Sus puntos positivos incluyen su atmósfera, su diseño visual, la interpretación de su elenco principal y su enfoque del mundo sobrenatural. Sus puntos negativos se centran en la fidelidad al cómic, el ritmo irregular, la falta de desarrollo profundo en algunos personajes y ciertas limitaciones técnicas de su época. A pesar de sus defectos, sigue siendo una película recomendada para quienes disfrutan del cine oscuro, las historias de exorcismos y los mundos donde la religión y lo sobrenatural se mezclan con la realidad. Su impacto cultural y su estilo visual la han mantenido viva dentro del género, convirtiéndola en una obra que, aunque imperfecta, sigue siendo significativa y memorable. La película Constantine, 2005, es el resultado de una colaboración creativa entre el director Francis Lawrence y un equipo de guionistas que adaptaron libremente el universo del cómic Hellblazer, de DC Vertigo. Aunque la película no es una adaptación directa y fiel del material original, sí toma su esencia temática, la lucha entre el cielo y el infierno, la condena del protagonista y el mundo oculto de lo sobrenatural, para construir una historia cinematográfica con identidad propia. El trabajo del director y los escritores es fundamental para entender por qué la película tiene el estilo visual, narrativo y filosófico que la caracteriza. El director, Francis Lawrence, en su debut cinematográfico con esta película, venía de una fuerte experiencia en el mundo de los videoclips musicales. Esta formación influye enormemente en el estilo visual de la película, que se caracteriza por composiciones cuidadas, iluminación dramática y una atmósfera muy estilizada. Lawrence no se enfoca únicamente en la narrativa convencional, sino en crear una experiencia sensorial donde la imagen, el sonido y la ambientación trabajan juntos para construir el mundo sobrenatural. Uno de los aportes más importantes de Francis Lawrence es la creación de una estética visual coherente para todo el universo de la película. Desde el inicio, la dirección apuesta por un tono oscuro,
con colores desaturados y una iluminación contrastada que refuerza la sensación de decadencia espiritual. Los Ángeles, donde se desarrolla gran parte de la historia, no es presentado como una ciudad brillante, sino como un espacio cargado de sombras, humedad y misterio. Este enfoque visual ayuda a establecer el tono de la película desde sus primeros minutos. El director también juega un papel clave en la representación del mundo sobrenatural. En lugar de mostrar demonios y ángeles de forma tradicional, Lawrence opta por una aproximación más sutil y conceptual. Los demonios no siempre son criaturas visibles, sino entidades que se manifiestan a través de posesiones, distorsiones del entorno o apariciones breves. Este enfoque refuerza la idea de que lo sobrenatural existe en paralelo al mundo humano, pero no siempre es perceptible de forma directa. Otro aspecto importante del trabajo del director es la forma en que maneja el ritmo de la película. Lawrence combina momentos de acción con secuencias más lentas y atmosféricas, creando un equilibrio entre tensión y reflexión. Aunque algunos espectadores consideran que el ritmo es irregular, esta estructura responde a la intención de construir una historia que no solo se basa en la acción, sino también en la exploración filosófica del personaje principal. El director también trabaja estrechamente con los actores para construir interpretaciones contenidas y coherentes con el tono de la película. Por ejemplo, la actuación de Keanu Reeves como John Constantine se basa en la frialdad emocional y la introspección, lo que encaja con la visión del director de un protagonista cansado y marcado por su destino. Lawrence evita actuaciones exageradas o teatrales, prefiriendo una interpretación más interna y silenciosa. En cuanto al guión, la película fue escrita por Kevin Broadbent y Frank A. Capello, quienes tomaron la base del cómic original y la transformaron en una historia más accesible para el público general. El desafío principal del guión era adaptar un universo complejo y filosófico en una narrativa cinematográfica clara, manteniendo al mismo tiempo la esencia oscura del material original. Uno de los cambios más importantes introducidos por los guionistas fue la reimaginación del personaje principal. En los cómics, John Constantine es un antihéroe británico, sarcástico y profundamente ligado a la política y el ocultismo. En la película, el personaje es reinterpretado como un hombre estadounidense más introspectivo y condenado, lo que simplifica algunos aspectos de su personalidad, pero facilita su integración en una narrativa cinematográfica más directa. El guión también introduce una estructura narrativa más cercana al thriller detectivesco. La historia comienza con una investigación sobre la muerte de una mujer y evoluciona gradualmente hacia una conspiración sobrenatural de gran escala. Este enfoque permite al espectador entrar en el mundo de la película de manera progresiva, en lugar de enfrentarse inmediatamente a conceptos complejos de demonología y cosmología espiritual. Otro elemento importante del guión es la forma en que maneja los conceptos religiosos. En lugar de presentar una visión tradicional del cristianismo, la película construye un sistema propio donde el cielo y el infierno funcionan como fuerzas en equilibrio, con reglas específicas y consecuencias claras. Los guionistas utilizan estos conceptos no como dogma religioso, sino como herramientas narrativas para explorar temas como el libre albedrío, la culpa y la redención. El personaje de Angela Dodson, interpretado por Rachel Weisz, es otro ejemplo del trabajo de los guionistas para equilibrar la historia. Angela funciona como el puente entre el público y el mundo sobrenatural. A través de su perspectiva, el espectador descubre gradualmente las reglas del universo de la película. Su transformación de detective escéptica a persona consciente de lo sobrenatural está cuidadosamente estructurada dentro del guión. El guión también introduce personajes secundarios que amplían el universo de la historia, como Papa Midnight, interpretado por Djimon Hounsou, y el Arcángel Gabriel, interpretado por Tilda Swinton. Estos personajes no solo cumplen funciones narrativas, sino que representan diferentes posturas filosóficas dentro del conflicto central. Papa Midnight representa la neutralidad pragmática, mientras que Gabriel encarna una visión extrema del orden divino. Uno de los mayores logros del guión es la construcción del conflicto principal alrededor de la figura de Mamón, el hijo de Lucifer. Aunque no aparece de forma directa durante gran parte de la película, su presencia se siente como una amenaza constante. Los guionistas utilizan este recurso para generar tensión progresiva, manteniendo el misterio hasta el clímax de la historia. El trabajo del director y los guionistas también se refleja en la forma en que se construye el clímax de la película. La confrontación final no es solo una batalla física, sino también un conflicto moral y espiritual. Constantine se enfrenta no solo a fuerzas demoníacas,
sino también a su propio destino y a las reglas del sistema celestial. Esta dimensión filosófica es uno de los elementos más importantes del guión. Francis Lawrence también influye en la forma en que el guión se traduce visualmente. Muchas escenas están diseñadas para maximizar el impacto visual de los conceptos narrativos. Por ejemplo, la representación del infierno como una versión distorsionada de Los Ángeles es una decisión que combina guión y dirección artística para reforzar el tema de la decadencia espiritual. El director también utiliza el lenguaje visual para complementar lo que el guión no dice explícitamente. A través de la iluminación, el encuadre y el diseño de producción, Lawrence refuerza las ideas de aislamiento, condena y dualidad moral presentes en el guión. Esto crea una experiencia cinematográfica donde imagen y narrativa están profundamente conectadas. Otro aspecto interesante del trabajo conjunto entre director y guionistas es la ambigüedad moral de la película. No hay personajes completamente buenos o completamente malvados. Incluso entidades como Gabriel o Lucifer tienen motivaciones complejas. Esta ambigüedad es una decisión consciente del guión, reforzada por la dirección visual y el tono general de la película. El resultado final es una obra que combina una narrativa accesible con temas filosóficos más profundos. Aunque el guión simplifica algunos elementos del material original, logra mantener la esencia de la historia. Un hombre condenado que intenta encontrar redención en un mundo donde las reglas espirituales son más complejas de lo que parecen. En conclusión, el trabajo del director Francis Lawrence y los guionistas Kevin Broadbent y Frank A. Capello en Constantine es fundamental para definir el estilo y la identidad de la película. Lawrence aporta una visión visual oscura, estilizada y atmosférica, mientras que los guionistas construyen una narrativa estructurada que adapta conceptos complejos a una historia cinematográfica coherente. La película Constantine, 2005, es una obra que, más allá de su historia principal y sus elementos sobrenaturales, tiene muchos aspectos adicionales que ayudan a entender por qué se ha convertido en una película de culto dentro del cine de fantasía oscura. No es solo una historia de exorcismos o demonios, sino una construcción compleja que mezcla religión, filosofía, estética visual, simbolismo y una reinterpretación moderna del conflicto entre el bien y el mal. Para comprenderla completamente, es importante analizar detalles adicionales que no siempre se destacan en los análisis básicos. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su enfoque sobre la religión sin ser estrictamente religiosa. Aunque utiliza conceptos del cristianismo como el cielo, el infierno, los ángeles y los demonios, la película no los presenta como elementos de fe, sino como parte de un sistema casi administrativo del universo. En este mundo, el bien y el mal no son fuerzas abstractas, sino entidades con reglas, jerarquías y límites claros. Esto transforma la narrativa en algo más filosófico que doctrinal, donde las decisiones de los personajes tienen consecuencias cósmicas, pero no siempre morales en el sentido tradicional. Otro detalle importante es la forma en que la película representa la idea de condena y redención. El protagonista, John Constantine, interpretado por Keanu Reeves, no es un héroe típico. Su lucha no es por salvar el mundo en un sentido altruista, sino por salvar su propia alma. Esto introduce una dimensión más humana a la historia, donde el egoísmo y el sacrificio coexisten constantemente. Constantine realiza buenas acciones, pero muchas veces motivadas por su deseo de evitar el infierno. Este conflicto interno es uno de los temas más profundos de la película. También es interesante observar cómo la película utiliza el concepto de segunda vista, la habilidad de Constantine para ver ángeles y demonios ocultos entre los humanos. Este elemento no solo sirve como recurso narrativo, sino también como metáfora de percepción. Constantine ve la verdad detrás de la realidad, lo que lo aísla del resto de la humanidad. Este aislamiento lo convierte en un personaje trágico, ya que su conocimiento lo aleja emocionalmente del mundo ordinario. Otro elemento destacable es la representación del infierno y el cielo como espacios físicos, pero también simbólicos. El infierno no es un lugar abstracto de castigo eterno, sino una versión distorsionada del mundo humano, específicamente una ciudad devastada por el sufrimiento y la decadencia. Esto refuerza la idea de que el infierno no es solo un destino espiritual, sino también una condición existencial. El cielo, en cambio, se presenta de forma más minimalista y fría, lo que sugiere una visión menos tradicional y más filosófica del equilibrio cósmico. La película también destaca por su uso del simbolismo visual.
Muchos elementos no se explican directamente en el guión, sino que se transmiten a través de imágenes. Por ejemplo, el uso constante de espejos, reflejos y superficies de vidrio sugiere la existencia de múltiples realidades superpuestas. Estos elementos refuerzan la idea de que el mundo visible es solo una capa superficial de una realidad mucho más compleja. Otro aspecto poco comentado es la construcción del destino de los personajes. En la película, el destino no es completamente fijo, pero tampoco totalmente libre. Los personajes parecen moverse dentro de un sistema de reglas cósmicas que limita sus acciones. Sin embargo, Constantine logra desafiar este sistema a través de actos de sacrificio genuino, lo que sugiere que la redención es posible, pero difícil de alcanzar. Este equilibrio entre destino y libre albedrío es uno de los temas filosóficos centrales de la historia. La relación entre humanos, ángeles y demonios también es más compleja de lo que parece. Personajes como Gabriel, interpretado por Tilda Swinton, muestran que incluso las entidades celestiales pueden tener visiones extremas o distorsionadas del orden divino. Gabriel cree que el sufrimiento humano es necesario para la evolución espiritual, lo que introduce una visión inquietante del bien. Esto rompe la idea tradicional de que los ángeles siempre representan bondad absoluta. De manera similar, Lucifer, interpretado por Peter Stormare, no es presentado como una figura caótica o violenta, sino como una entidad calmada, casi elegante, que representa el orden absoluto del infierno. Esta representación es importante porque rompe con la imagen clásica del demonio como símbolo de caos. En esta película, el infierno es ordenado, metódico y inevitable, lo que lo hace aún más inquietante. Otro detalle interesante es el uso del tabaco como elemento simbólico dentro del personaje de Constantine. Fumar no es solo un hábito, sino una representación física de su deterioro interno y su relación con la muerte. Cada cigarrillo es una especie de cuenta regresiva hacia su destino final, lo que añade una dimensión visual constante a su condena. La película también utiliza la enfermedad del protagonista como metáfora espiritual. Constantine tiene cáncer de pulmón, lo que puede interpretarse como una representación física de su corrupción interna y su destino inevitable. Este elemento conecta lo biológico con lo espiritual, reforzando la idea de que el cuerpo y el alma están profundamente relacionados en este universo. En cuanto a la estructura narrativa, la película sigue un patrón de investigación que evoluciona hacia un conflicto cósmico. Este tipo de estructura permite que el espectador entre en la historia de manera gradual, comenzando con un misterio humano y terminando con una confrontación entre fuerzas sobrenaturales. Esta progresión es clave para mantener el interés y la coherencia del relato. Otro aspecto relevante es la presencia de objetos sagrados como herramientas dentro de la historia. Estos objetos no tienen poder por sí mismos, sino que funcionan como catalizadores dentro de un sistema espiritual más amplio. Esto refuerza la idea de que la fe y la intención son más importantes que el objeto físico en sí. La película también juega con la idea de dualidad constante. No hay personajes completamente buenos o completamente malos. Incluso los demonios tienen motivaciones comprensibles dentro de su lógica, y los ángeles pueden actuar de forma cuestionable. Esta ambigüedad moral es uno de los elementos que hace que la película sea más compleja que una simple historia de lucha entre el bien y el mal. Otro detalle importante es el uso del tiempo dentro de la narrativa. La historia no se desarrolla de forma completamente lineal en términos emocionales, ya que los personajes experimentan revelaciones progresivas que cambian su percepción de la realidad. Esto hace que la película funcione también como un proceso de descubrimiento, tanto para los personajes como para el espectador. La estética general de la película también merece atención. La dirección de arte crea un mundo donde lo moderno y lo sobrenatural coexisten sin conflicto aparente. Las ciudades, los interiores y los espacios ocultos están diseñados para parecer reales, pero con un nivel de distorsión sutil que sugiere la presencia constante de lo invisible. En términos de legado, la película ha tenido una influencia importante en otras obras del género sobrenatural. Su enfoque de demonios integrados en la sociedad, su representación filosófica del cielo y el infierno, y su protagonista antihéroe han inspirado otras producciones posteriores. Con el tiempo, ha sido revalorizada como una película que estaba adelantada a su época en ciertos aspectos estéticos y temáticos. También es importante mencionar cómo la interpretación de Keanu Reeves ha contribuido a la permanencia de la película en la cultura popular. Su versión de Constantine
Se ha convertido en un ícono del cine de culto, especialmente por su estilo visual, su actitud melancólica y su enfoque minimalista del personaje. En conclusión, Constantine es mucho más que una película de acción sobrenatural. Es una obra que combina simbolismo religioso, filosofía existencial, estética oscura y narrativa de investigación en un solo universo coherente. Sus detalles adicionales, como el uso del simbolismo visual, la ambigüedad moral, la construcción del destino y la representación no tradicional de ángeles y del final de la película, Constantine, 2005, es uno de los momentos más importantes y simbólicos de toda la historia, porque no solo cierra la trama principal, sino que también redefine el destino del protagonista y el significado de la redención dentro del universo de la película. El desenlace combina acción sobrenatural, conflicto moral y una resolución filosófica que deja espacio para interpretación, algo que ha contribuido a que la película sea recordada y discutida durante años. Para entender el final, primero hay que recordar que John Constantine, interpretado por Keanu Reeves, es un hombre condenado al infierno debido a su intento de suicidio en el pasado. A lo largo de la película, él no lucha por salvar al mundo de forma desinteresada, sino por ganar suficiente mérito para evitar su condena eterna. Sin embargo, su viaje lo lleva a enfrentarse con fuerzas mucho más grandes, incluyendo ángeles, demonios y un plan que involucra la posible llegada de Mamón, el hijo de Lucifer. En la parte final de la historia, se revela que el verdadero plan detrás de todos los eventos es la liberación de Mamón en el mundo humano. Este ser demoníaco necesita un recipiente humano con habilidades especiales para poder manifestarse completamente en la Tierra. Ese recipiente resulta ser Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, quien ha desarrollado una conexión espiritual tras la muerte de su hermana. A lo largo del clímax, Angela es capturada y utilizada como canal para permitir la manifestación de esta entidad. El escenario final ocurre en el hospital psiquiátrico, un lugar que ya había sido establecido como un punto débil entre el mundo humano y el mundo sobrenatural. Este espacio se convierte en el epicentro del conflicto, donde el velo entre dimensiones se debilita completamente. Aquí, las fuerzas demoníacas intentan completar el ritual que permitirá a Mamón entrar al mundo humano de forma permanente. Durante esta confrontación, Constantine intenta detener el ritual, pero se enfrenta a una situación imposible de controlar. Las fuerzas demoníacas son demasiado poderosas, y el proceso de manifestación ya ha avanzado demasiado. Es en este punto donde el protagonista toma una decisión extrema. Decide sacrificarse para llamar la atención de Lucifer directamente. Este acto no es simplemente desesperación, sino una estrategia basada en su conocimiento del sistema espiritual. Al suicidarse, Constantine provoca la aparición de Lucifer, interpretado por Peter Stormare. Este momento es crucial, ya que Lucifer aparece no como una figura caótica o violenta, sino como una entidad tranquila, elegante y extremadamente poderosa. Su presencia no necesita ser anunciada con ruido o destrucción, simplemente aparece, y su llegada cambia completamente la atmósfera de la escena. Lucifer revela que ha estado observando a Constantine durante toda su vida. En su diálogo, muestra una mezcla de interés, respeto y frustración hacia él. Lo interesante de este momento es que Lucifer no actúa como un enemigo convencional, sino como una fuerza que entiende perfectamente las reglas del sistema en el que ambos existen. Él sabe que Constantine está condenado, pero también reconoce que su sacrificio tiene un significado especial. En este punto, Lucifer comienza a arrastrar el alma de Constantine hacia el infierno. Visualmente, esto se representa con una transición oscura y opresiva, donde el protagonista pierde su conexión con el mundo físico. Es aquí donde parece que el destino de Constantine finalmente se cumple, y que su condena se realiza de forma inevitable. Sin embargo, ocurre un giro fundamental en la narrativa. Constantine, en un acto de sacrificio genuino, demuestra que su motivación ya no es egoísta. Aunque inicialmente su objetivo era salvarse a sí mismo, en este momento final decide actuar para salvar a Angela y detener la manifestación de Mamón. Este cambio de intención es clave, porque en el sistema moral de la película, la intención detrás de las acciones tiene un peso enorme. Cuando Lucifer está a punto de reclamar su alma, se da cuenta de que Constantine ha logrado algo inesperado. Ha actuado sin egoísmo en su momento final. Este acto de sacrificio puro altera las reglas del destino que se habían establecido para él. En este universo, la redención no depende solo de las acciones acumuladas,
sino de la sinceridad del sacrificio. Lucifer, interpretado por Peter Stormare, reacciona con una mezcla de frustración y reconocimiento. En lugar de condenar a Constantine al infierno, decide revivirlo. Este acto no es un gesto de bondad, sino de orgullo herido. Lucifer no quiere que Constantine gane fácilmente la redención, ni que el sistema funcione en su contra. Por eso, lo devuelve a la vida y elimina el cáncer que estaba destruyendo su cuerpo. Este momento es uno de los más importantes del final, porque redefine completamente el destino del protagonista. Constantine, que estaba condenado a una muerte segura y a una condena eterna, recibe una segunda oportunidad. Sin embargo, esta oportunidad no es presentada como un regalo, sino como una consecuencia inesperada de sus acciones. Mientras tanto, el plan de Mammon es frustrado. Ángela es liberada antes de que la entidad demoníaca pueda consolidar su presencia en el mundo humano. El equilibrio entre el cielo y el infierno se restaura temporalmente, aunque el mundo sobrenatural sigue existiendo en secreto. Esto significa que el conflicto no desaparece, sino que simplemente se aplaza. En el plano emocional, el final también muestra una transformación en Constantine. Aunque sigue siendo un hombre marcado por su pasado, su experiencia lo ha cambiado profundamente. Ya no actúa únicamente por miedo a su condena, sino que comienza a mostrar una forma de sacrificio más auténtica. Este cambio es sutil, pero importante para entender el cierre de su arco narrativo. Ángela, por su parte, también experimenta un cierre significativo. Su conexión con el mundo sobrenatural se rompe parcialmente, permitiéndole volver a una vida más normal. Sin embargo, su experiencia la cambia para siempre, ya que ahora sabe que la realidad es mucho más compleja de lo que había imaginado. El final también deja abierta la posibilidad de futuros conflictos. Aunque Mammon ha sido detenido, el sistema entre el cielo, el infierno y la humanidad sigue activo. Esto significa que Constantine continúa existiendo en un mundo donde las fuerzas sobrenaturales siguen presentes, lo que mantiene viva la tensión narrativa, incluso después del desenlace. Un detalle importante del final es su ambigüedad moral. No hay una victoria absoluta del bien sobre el mal. En lugar de eso, hay un equilibrio restaurado temporalmente. Lucifer no es derrotado, los demonios no desaparecen, y el cielo no interviene directamente. Todo permanece en un estado de tensión controlada. El sacrificio de Constantine también plantea una reflexión sobre la naturaleza de la redención. La película sugiere que la verdadera redención no se obtiene a través de la acumulación de buenas acciones, sino a través de un momento genuino de altruismo. Este concepto es clave para entender por qué su destino cambia en el último momento. Visualmente, el final utiliza una combinación de luz y oscuridad para representar la transición entre la condena y la salvación. La presencia de Lucifer en la escena final está acompañada de una iluminación fría y controlada, lo que refuerza su naturaleza como fuerza de orden en lugar de caos. En conclusión, el final de Constantine es una resolución compleja que combina acción sobrenatural con una profunda reflexión sobre el sacrificio y la redención. El protagonista, interpretado por Keanu Reeves, logra escapar de su destino no mediante poder o fuerza, sino a través de un acto de cambio interior genuino. Lucifer, interpretado por Peter Stormare, actúa como la fuerza que valida este cambio, aunque de manera ambigua y reticente. El resultado final no es una victoria absoluta, sino un equilibrio temporal que deja abierta la historia del universo sobrenatural. La película Constantine, 2005, ha estado rodeada de varias controversias desde su estreno, y estas discusiones no solo se relacionan con su contenido, sino también con su adaptación, sus decisiones creativas y la forma en que reinterpretó un universo muy querido por los fans del cómic original. Aunque con el paso del tiempo la película ha sido más aceptada como una obra de culto, en su momento generó bastante debate entre críticos, lectores del cómic y el público general. Una de las controversias más importantes fue la adaptación del personaje principal, John Constantine, interpretado por Keanu Reeves. En los cómics originales de Hellblazer, Constantine es un personaje británico, con acento marcado, apariencia más descuidada, cabello rubio y una personalidad muy sarcástica, política y profundamente ligada al contexto social del Reino Unido. En la película, en cambio, el personaje fue reinterpretado como un hombre estadounidense, más silencioso, introspectivo y emocionalmente contenido. Esta decisión generó una fuerte división entre los fans, ya que muchos consideraron que se había perdido la esencia original del personaje.
Otra controversia importante fue precisamente la elección de Keanu Reeves para interpretar a Constantine. Aunque hoy en día su actuación es más aceptada, en su momento muchos seguidores del cómic consideraron que el actor no encajaba físicamente ni en personalidad con el personaje original. Reeves ya era conocido por otros papeles en el cine de acción y ciencia ficción, pero su interpretación más sobria y minimalista contrastaba con el estilo más verbal y cínico del Constantine de los cómics. Esto generó debates sobre si la película estaba americanizando innecesariamente al personaje. También hubo controversia en torno al tono religioso de la película. Constantine utiliza elementos del cristianismo como el cielo, el infierno, ángeles y demonios, pero los presenta de una forma muy diferente a la interpretación tradicional religiosa. En la película, los ángeles no siempre son benevolentes y los demonios no siempre son caóticos, lo que provocó críticas por parte de algunos sectores religiosos que consideraron que la representación era irreverente o distorsionada. Personajes como Gabriel, interpretado por Tilda Swinton, muestran una visión del orden divino que no coincide con la interpretación clásica del bien y el mal. Otra fuente de debate fue la representación del infierno. En la película, el infierno no es un lugar de fuego eterno tradicional, sino una versión distorsionada de la realidad, específicamente de una ciudad devastada. Esta interpretación simbólica fue elogiada por algunos críticos, pero también criticada por quienes esperaban una representación más clásica, basada en la iconografía religiosa tradicional. Para algunos espectadores, esta versión del infierno resultaba confusa o demasiado abstracta. El guión también fue objeto de discusión. Muchos fans del cómic original consideraron que la historia simplificaba demasiado los elementos filosóficos y políticos presentes en la obra original. El Constantine de los cómics está profundamente involucrado en temas de corrupción, sociedad y magia oscura, con un trasfondo mucho más complejo. En la película, estos elementos fueron reducidos para hacer la historia más accesible a un público general, lo que algunos interpretaron como una pérdida de profundidad. Otra controversia interesante fue la censura y clasificación de la película. Constantine fue clasificada como una película para adultos debido a su contenido violento, temas religiosos y escenas oscuras. Sin embargo, algunos críticos consideraron que la película suavizaba ciertos elementos del cómic original para poder encajar dentro de una clasificación comercial más amplia. Esto generó debates sobre si la adaptación había sido demasiado moderada en comparación con el material original, que era más oscuro y explícito. El diseño de personajes también generó discusión. En particular, la representación de Lucifer, interpretado por Peter Stormare, fue vista como innovadora por algunos y extraña por otros. En lugar de un demonio tradicional con apariencia monstruosa, la película presenta a Lucifer como una figura elegante, tranquila y casi humana. Esta interpretación rompió con las expectativas visuales del público, lo que generó opiniones divididas sobre si era una decisión creativa acertada o demasiado alejada de la iconografía clásica. Otra controversia menor estuvo relacionada con los cambios en la historia original del cómic. Muchos elementos del material fuente fueron alterados o eliminados, incluyendo la personalidad de ciertos personajes y la estructura de algunas historias. Esto llevó a debates sobre la fidelidad de la adaptación. Algunos fans defendieron la película como una reinterpretación válida, mientras que otros la vieron como una versión demasiado libre que perdía la esencia del material original. También se discutió el enfoque hollywoodense del personaje. En los cómics, Constantine es profundamente británico en su identidad cultural, lo que incluye referencias políticas, sociales y culturales muy específicas. En la película, estos elementos fueron eliminados casi por completo, lo que algunos críticos interpretaron como una pérdida de identidad del personaje. Este cambio se considera una de las decisiones más polémicas de la adaptación. En el ámbito técnico, aunque menos controversial, también hubo debate sobre los efectos visuales. Algunos espectadores en su momento consideraron que ciertos efectos CGI no estaban al nivel de otras producciones de la época. Sin embargo, otros defendieron el uso del estilo visual como una elección artística coherente con la atmósfera oscura de la película. Con el tiempo, esta discusión se ha suavizado, ya que la película fue evaluada más por su estilo que por su realismo técnico.